A lo largo de los años del juego, algunas unidades dejaron de tener cierta utilidad, pero no necesariamente porque dejaron de ser buenas, sino porque el meta fue evolucionando. Sin embargo, hay algunas características de algunas unidades que todavía a día de hoy siguen siendo útiles, así que en este caso vamos a regresar al meta, así como hicimos en su momento con Shura, al señor Orfeo. Así que sin más, empecemos. Ok, Orfeo tiene una peculiaridad bastante importante a diferencia de lo que en su momento fue el video de Shura. Estábamos hablando en aquel entonces de Shura RC, y es que en el caso de Orfeo hay algunas cosas muy importantes que se tienen que comentar. La primera es el tema de la reencarnación. Esto lo hemos comentado en anteriores videos explicando de qué se trata esto, pero el bufeo, el aumento de estadísticas que ha tenido Orfeo nos invitan a ciertas cosas, ciertas estrategias bastante llamativas. En primer punto, Orfeo es un atacante cósmico y de hecho aquí que te den 60 puntos de perforación es demasiado, y claro, si le sumamos el tema de por ejemplo ataque cósmico adicional, tampoco viene nada mal. Ahora, en las características, Orfeo es una unidad que precisamente por los stats que trae tiene mucho Cosmic Damage base. Además de esto, tiene, gracias al octavo sentido, ciertas situaciones bastante llamativas y que de hecho merecen algún tipo de pronunciamiento aparte, como por ejemplo el tema de que en el octavo sentido logra perforación. Esto es algo que algunos caballeros tienen y se puede sacar mucho beneficio de esto. Entonces, entendamos esto, Orfeo va a empezar a tener perforación por su octavo sentido y además perforación por la reencarnación, lo cual nos está diciendo, oye crack, de repente no es tan mala idea jugar con Orfeo. Ahora, alguna situación a favor que él también tiene es que, por ejemplo, cuando él está tocando la serenata y alguna unidad entra en sueño, se duerme, le va a caer un golpe adicional. Esto en su momento no servía, se había bugueado y lo arreglaron para variar. Y claro, estamos hablando de la sinergia que tiene con el señor Sorrento. Es una estrategia válida, pero que requiere bastante gasto de energía. Algo curioso que también lo he estado probando y es bastante útil es jugar con la Artemisa en modo caza. Con la Artemisa en modo caza, le bajas el coste de energía al Sorrento y cuando el señor haga dormir, pues Orfeo va a pegar ese daño en automático. Pero no solamente sirve para reducir los costes. Cuando el modo caza está activo en la señora Artemisa, cuando lanza el ataque que hace un montón de daño, además duerme a la unidad e inmediatamente Orfeo golpea una vez más. Una sinergia bastante buena que, si bien no la vamos a ver en este video porque quiero explicarles incluso otra que me parece mejor, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Pero claro, ya les he dicho, una sinergia interesante en el meta actual, tomando en cuenta la renacida de la señora Artemisa, pero ahora vamos a hablar de una unidad que de un tiempo a esta parte ha tenido un rol protagónico y que de hecho se ven las alineaciones más metas, más competitivas dentro del juego. No solamente se está viendo en Hamir, sino incluso también en el tema del duelo galáctico. Estamos hablando del señor Manigoldo. A ver, vamos a explicar un poco esto. Manigoldo se sirve de la cantidad de daño que nosotros hacemos en el campo de batalla para poder cargar sus marcas de fósforo, sus bolas, fuego fatuo, como lo quieran llamar. Entonces, si tenemos un Orfeo que puede lograr hacer esa cantidad de daño, obviamente vamos a darle beneficios a Manigoldo, que se sirve de esa cantidad de daño. Además, recuerden que conforme va ganando diferentes marcas de fuego fatuo, Manigoldo tiene más supervivencia, porque cada una de estas marcas además le está dando resistencia. Entonces, dicho esto, obviamente este no es un video en el cual solo voy a hablar de sinergias y lo mucho que puede servir, sino que vamos a ver partidas. Pero antes de eso tenemos que hablar del armado. El armado del señor Orfeo no ha cambiado mucho, si bien en los rojos ahora se recomienda espíritu de fundición para ganar más perforación todavía. También es cierto que sierpe con cuerno sigue siendo la mejor opción, esperar a que el oponente se mueva para que le caiga ese 40% más de daño. Hay algunas personas que incluso he llegado a ver que lo están probando con otro cosmos, como es por ejemplo el caso de Rey Gigante para terminar rematando, o incluso el tema de cadena de festos. Es algo válido, pero personalmente prefiero sierve porque además me está dando 12% de ataque cósmico, ¿ok?
Claro, en el caso del armado sigue siendo lo mismo con los inframundos y yo le he dado algo de peso, si se pueden dar cuenta, al robo de vida, teniendo un total de 28% de robo de vida. Estamos aquí, por ejemplo, con un Orfeo que, si bien ni siquiera tiene inscripciones, o sea, sus inscripciones son muy básicas, tiene un +2 de hecho aquí bueno, un +8 y aquí ni siquiera tiene inscripciones, está llegando a unos números altísimos, 1745, obviamente está en el mixer, pero a esto hay que sumarle esas perforaciones adicionales que gana por el octavo sentido y también por el tema de lo que ahora se está utilizando, el códice. Ahora, en este caso, si bien me falta refinar un poco, Lichi Helado nos está dando resistencias que se estaquean. Recuerden que Orfeo empieza tocando la serenata y con la serenata también gana ciertas resistencias, además de que él tiene supervivencia a través del robo de vida, por así decirlo. Y bueno, la serenata nos dice precisamente eso, que el señor va a ganar 25% de resistencia al daño físico y cósmico y además tiene pues esta resistencia de estado, no puede ser tan fácilmente congelado, con 50% de resistencia de habilidad. Ok, muy importante, esto nos da cierta supervivencia adicional. Aquí entro a estas habilidades para explicar que falta un bufeo bastante importante de la China. Nadie sabe cuándo va a venir, puede que mientras están viendo este video ya esté, puede que no, y la forma de darnos cuenta es que este daño que dice 220% de daño cósmico termina diciendo 260. Eso es un rework, no tenemos que hacer nada, así que se agradece cuando llegue eso a nuestro servidor, ¿ok? Bien, ahora sin más, vámonos a las alineaciones. Evidentemente vamos a ir de frente a las partidas porque, como les he dicho, les voy a explicar una sinergia que tiene bastante buena, bastante bonita con el señor Manigoldo, que de nuevo está basado en unas partidas de Jamir del anterior, no de este sino del anterior, que vi en algunas estrategias de la comunidad brasileña y me gustaron mucho y las fui un poco trabajando para ver qué se podía hacer y este ha sido el resultado. Ok, entonces les voy a explicar más o menos la idea. En realidad esto es un poco más competitivo. Este Asgard es una respuesta a que el oponente me decidió, en este caso, banear al señor Toro Divino. El Toro también tiene una sinergia muy buena con el señor Orfeo, porque ni bien le saca el alma, Orfeo, como sabemos, le hace un daño más a esa alma y se cura un poco más. Y bueno, aquí la estrategia es que, si se dan cuenta, Manigoldo poco a poco va ganando marcas. Ya va con 3 bolitas y todavía se va moviendo recién la mitad de la alineación. Además, como estamos ante un brillo, es muy obvio, va a tener dobles movimientos. Encima Thanatos ayuda a conseguir más marcas. Manigoldo ya trae 9 y de hecho ahorita acaba de conseguir 12. Como el señor trae doble turno, se termina muriendo. Manigoldo ya trae 12, está demasiado tanque, está aguantando, ya no está absorbiendo parte de daño el señor Asgard. Aquí nos banearon, como les dije, al Toro, pero es suficiente para aguantar todo lo demás. De nuevo, esta es una alineación donde ya ni siquiera es tan necesario que, en este caso, nuestro muchacho, nuestro Fiuco, haga algo más. Simplemente por estar ahí parado y dar resistencias de daño hace un muy buen trabajo. Y bueno, aquí se viene la cantidad de daños y de nuevo un Manigoldo que no se pudo morir, que ha venido pues a reventar. Esta no es la única alineación que van a ver. La estrategia sigue más o menos esos mismos pasos, pero ahora la van a ver con diferentes caballeros. Y aquí de nuevo, Orfeo sigue haciendo el trabajo, sigue haciendo los daños. Y claro, Manigoldo está hasta arriba de daño. Encima, como es dobles turnos, con un solo ataque tal vez no le va a alcanzar. En el primer golpe se termina muriendo gracias a la doble serenata. Entonces aquí, de hecho, ni siquiera lanzamos secretos y terminó con toda la vida el Orfeo. Ok, esta es una estrategia un poco más sin el señor Ofiuco. De hecho, lo que estamos intentando hacer es tener al lado al Oneiros, cosa que si nos pegan, oye, Oneiros termina marcando para que aguante un poco más el Orfeo, para que haga bastante daño. Y claro, en este caso los caballeros con doble movimiento benefician bastante a Manigoldo. De hecho, Manigoldo ya trae 5 marcas. Thanatos detonando de nuevo nos va a dar más marcas todavía. No es obligatorio jugar a Thanatos en esta alineación, pero sí que da buenos resultados. ¿Por qué digo que no es obligatorio? Porque puede ser que de repente, y esto sí es importante comentarlo, carguemos mucho al Thanatos del oponente y eso puede ser un dolor de cabeza. Miren lo que les comentaba, como estaqueamos la resistencia de daño, terminamos aguantando incluso los golpes de un Shura Sapuri. La cuenta que tenemos al frente no es cualquier cuenta, de nuevo, no me gusta estar mostrando contra quién se jugó ni tal, esto es más para que entiendan en este caso contra cuáles son las estrategias, no contra qué he jugado, pero sí que vale la pena que se entienda.
Ok, y aquí tenemos otra variación más, en este caso con la señora Athena, para que nos alcance todavía más la energía para sacar almas, lanzar tal vez la de 3 de frente con el señor Manigoldo, o bueno, ¿por qué no empezar a marcar también con el señor Oneiros, que es una mecánica bastante buena? Y en todo caso necesitamos pues esa generación de energía que siempre viene bien. Entonces es lo que estamos viendo ahora mismo, estamos generando la energía pertinente y aquí algo muy importante, de nuevo, esta es otra variación más, aquí sí que puedo por fin jugar con el toro, no me lo banearon y claro, aquí también es muy relevante ver lo que el oponente plantea, ¿no? Recuerden que incluso el señor Orfeo le hace daño a las unidades escondidas y durante mucho tiempo el tema de las unidades escondidas es un dolor de cabeza, sobre todo en el meta actual. Y algo curioso también, recuerden que Orfeo hace el daño después de que se mueve la unidad, entonces no es que esté cargando las rosas realmente, por ejemplo, del Afrodita Divino. Es decir, todo lo que estamos viendo son cosas útiles a favor del señor Orfeo, y este rework que ni siquiera ha llegado todavía nos da pues una buena situación a favor. Aquí para probar decidí sacar el alma, pero claro, va a caerle un daño adicional, pero el daño adicional le va a caer después de que se mueva. Entonces aquí le hicimos mucho daño a ese Camus y de hecho se desperdició el tema del alma. Tal vez era mejor sacarle el alma a otra unidad y después a él. Se desperdició porque sacarle 2 veces el alma a una misma unidad no es una muy buena estrategia, que digamos. Eso es lo que puede determinar incluso una partida y ahora lo van a ver. Entonces bueno, aquí la Athena, para variar, como estamos con una unidad que hace daño de manera permanente en el campo, la Athena también puede tener a ciertas unidades a rango de ejecución. Y es lo que termina pasando, ¿no? Ejecutar pues a un Shion Sapuri es una cosa que siempre se va a agradecer. Y bueno, hasta aquí, si se dan cuenta, el señor Orfeo incluso aguanta unos buenos golpes. Evidentemente no va a aguantar tanto el daño verdadero, esto es obvio por el tema precisamente de que él gana resistencias, no reducción. Se activa la pasiva poderosa de la señora Athena, que es que le va a caer todos los golpes. No, mentira, es que escondía al Manigoldo, por eso Thanatos no le pegó. Y claro, de nuevo, esta es la estrategia que estábamos buscando, precisamente que nuestro Thanatos... que nuestros atacantes carguen a Manigoldo. Y bien, si se dan cuenta, la estrategia es bastante simple, entre comillas. El armado también es bastante conocido. Aquí revivimos el meme del robo de vida, porque es parte o es una forma importante de darle supervivencia a Orfeo. No recomiendo que se lo dejen pasar. La perforación, conseguirla lo más que se puede es muy importante, porque de nuevo, la perforación va a hacer que hagamos más daño, y ese daño es lo que al final se va a convertir en ese robo de vida que vamos a terminar ganando. Entonces, en mi caso tengo asignaturas pendientes, sí, tengo que conseguirle perforación a este señor, seguramente lo voy a hacer para tener un mejor desarrollo. Y además, curioso, mientras más daño vamos a hacer con Orfeo, más va a sobrevivir Manigoldo. Es una sinergia bastante curiosa, pero que vale completamente la pena. No antes, sin tomar en cuenta que obviamente en este año se vienen renacidas importantes, y bueno, vamos a ver qué deciden hacer con algunas unidades para ver si tienen cierta sinergia adicional con Orfeo, como es el caso por ejemplo de la Artemisa que les estaba explicando con el modo casa, o por qué no, tal vez una nueva unidad, o la renacida de Manigoldo, que ya no sé cuándo va a llegar, pero cuidado con eso. Sin más que agregar, cualquier duda o comentario de este señor Orfeo que regresa al meta, y creo que tiene con qué, más incluso que algunos otros personajes de los cuales se pueden armar alineaciones alrededor, háganmelo saber abajo en los comentarios. Siempre agradecemos a Nichi por la respectiva editada que le da a los videos. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.